Glorificado sea nuestro Dios cada momento. Dentro del tiempo matutino con Dios, el tema es sobre la oración de victoria. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de buscarle en la madrugada, en el atardecer, en el anochecer y en todo momento. Estamos viviendo tiempos peligrosos en el sentido que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y es cuando más la iglesia debe de vivir una vida de santidad, una vida preparada, una vida aún despiertos, atentos, vigilantes, viviendo conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Qué es la oración? Hay definiciones bastante claras para que de antemano sea puesta en evidencia de que es una comunión con el Padre. Es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no creemos eso, la oración no tendría ningún valor, ¿verdad? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, según Hebreos capítulo 11, versículo 6. Al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y fácil creer. Los primeros discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía. Estaban impresionados por su poder, pero también observaban que aun cuando era muy de noche, el maestro se levantaba a orar. La motivación. Dios tiene gente, creyentes, siervos, seguidores que le buscan, algunos en el anochecer, otros al amanecer, otros al atardecer, otros en la madrugada. Los discípulos, pudieron visualizar que sin oración jamás podrían llegar a ser como Jesús. Su interés llegó a tal punto que pidieron a Jesús que les enseñara a orar, porque veían al maestro muy tarde de la noche, veían al maestro que en cualquier momento del día siempre tenía presente al Padre, veían al maestro en la madrugada, veían al maestro en todo momento dependiendo del Padre. Y tal ejemplo les motivó, les instó a que Jesús les enseñara a orar por su mismo ejemplo, por su espejo, por su evidencia como tal. En Lucas 11:1 nos presenta una de las tantas partes, como en Mateo también, el capítulo 6, sobre cómo estos discípulos le pedían a Jesús, al maestro, que les enseñara a orar. Esto que nos muestra que había una forma correcta de orar. Esto nos muestra que había una forma adecuada de orar para alcanzar victoria con Dios. Cristo accedió a revelarles el secreto y les dijo que ellos deberían orar de esta manera. Cuando les dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración. Primero, que toda oración va dirigida al Padre, y segundo, que toda oración comienza con adoración. No se le olvide, toda oración comienza con adoración. Satanás te puede ayudar a repetir tus súplicas, tus peticiones, tu intercesión. Aún Satanás te ayuda a repetir la palabra que sale de tu boca en relación a las escrituras.
Pero lo que Satanás no soporta es la adoración. Note que la oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo, va dirigida al Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, según Juan 14:13. Este es uno de los secretos elementales en la oración eficaz. Tú pides al Padre, hablas con el Padre, pero todo lo que reclamas en el nombre, pero todo lo reclamas es en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. No hay otra forma de orar. Esa es la forma bíblica y ninguna oración sería eficaz si no va encauzada en la forma única que enseñó Jesús. Aquí lo segundo de la oración eficaz es que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración. Tú y yo debemos tener espíritu de adoración que debe acompañar toda oración. Jesús dijo, y decid, santificado sea tu nombre. Este es un llamado ¿a qué? A la adoración en la oración. Valga la aclaración. Tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración. Dios ansía nuestra adoración devota. La Biblia lo enseña. El Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. En el pozo de Jacob, Cristo le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, según Juan capítulo 4, versículo 23. Es claro que Dios demanda la adoración en el espíritu. Adoración de lo profundo de nuestro ser, con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu, esforzándonos a qué, esforzándose el espíritu nuestro, se debe de esforzar por rendirle sacrificio de alabanza a Dios. La oración no es una fórmula, ni algo mecánico donde repetimos como autómatas algo aprendido de memoria. No, es una conversación cara a cara con Dios donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurar que nos oye y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia. Es conversación con el Padre, saturada de continua alabanza. Cristo mismo lo hizo así. En Mateo capítulo 11, el versículo 25, Jesús habló con el Padre y le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En su oración al Padre, Jesús alabó adorando su nombre. Ora a Dios con alabanza y acción de gracias. ¿Quién? Jesús. Entra en la presencia de Dios dándole gloria. Así que te invito a que alabes y alábale por lo mucho que ha hecho por nosotros. Los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración. Empieza hoy y el hábito de ofrecerle el sacrificio de alabanza continuamente. Confiésale al Padre en la oración cuánto le amas. Dile cuánto le agradeces que envías a Jesús a morir por nosotros. Dale gracias por todas sus misericordias y ruega que todo lo que le pidas en el nombre de Jesús lo recibirás. Jesús añadió que al orar dijéramos, venga tu reino. Su reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra, pero Él nos ordenó
y nos sugirió y nos pide que oráramos pidiéndolo. Él también dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo y entonces vendría ¿qué? El fin, según Mateo 24:14. Es pues nuestra obligación al orar, clamar para que Dios envíe obreros a su mies y le provea para que lleven el evangelio a toda criatura y su reino pueda ser establecido en la tierra. Si presentamos primero esta oración desinteresada y clamamos por la evangelización mundial, también podremos reclamar nuestras peticiones y la contestación vendrá. Este es otro gran secreto de la oración. Clamar primero por la evangelización de millones de almas sin Cristo para que escapen de qué? De la condenación y venga su reino. En otras palabras, atendemos en la oración primero lo del prójimo y luego lo nuestro. Y nuestras necesidades no quedarán sin contestación. Es un reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones. Según 1 Corintios 13, que tiene que ver con el amor al otro. La oración debe hacerse en la voluntad de Dios, según 1 Juan capítulo 5 versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Su promesa es clara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, según Lucas capítulo 11 versículo del 9 al 10. Es fiel a su promesa. Sí, si alguno pide y no recibe, es porque no ha pedido en su voluntad. Si eres inteligente, debes demandar de Dios que jamás permita nada que no sea en su voluntad. Lo más mínimo que tú recibas que no sea en la voluntad de Dios te servirá de maldición. ¿Por qué? Por eso es que Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si presentas tu oración a Dios en la forma adecuada y estás dentro de su voluntad, el milagro que se necesita siempre acontecerá. Gloria sea a Dios por eso. Muchos se quejan que Dios no los oye. Dicen, Él no contesta mis oraciones. ¿Qué pasa? Lo más probable es que sus vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Clama para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Cristo mismo en Getsemaní gimió: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú, según Mateo 26:39. Él se dirigió a la voluntad del Padre, aunque ello significara morir en tormento. Resignarse a la voluntad de Dios implica que morir al yo. No es que Dios bendiga nuestros planes, sino que se haga su voluntad y ahí seamos bendecidos. Cristo dijo, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Pero aquí hay un requisito: estar en Dios, estar en Jesús y la palabra en nosotros. O sea, hacer la voluntad, obedecer a la palabra de Dios. Solo en su voluntad hay victoria. Escuche bien, solo en la voluntad de Dios hay victoria. Y vemos contestaciones gloriosas a nuestras oraciones. Jesús enseñó a orar cuando dice, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, según Lucas 11:3. Este es otro gran secreto en la oración. La oración de éxito implica que un contacto directo con Dios. Cuando la vida espiritual de una persona, de un creyente, empieza a deteriorarse, generalmente se puede encontrar la causa en una falta de oración diaria abundante. Si como siervo de Dios
no oras diariamente en abundancia, las fuerzas de las tinieblas se movilizarán contra ti y paralizarán fácilmente tus esfuerzos. Hay que conquistar la victoria en las rodillas y luego lanzarse a apropiarse de lo que ya es nuestro. En la oración hay una sustancia verdadera. Dios las almacena y luego las usa en el momento oportuno para darnos las victorias. Las oraciones del pueblo de Dios hacen posible la ejecución del plan de Dios sobre la tierra. Hay que predicar y laborar, pero para que veamos el fruto hay que guardar el contacto día y noche con Dios. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Esto te muestra que Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de Él. Esto lo vimos cuando derramó el maná a los hijos de Israel. Solo se derramaba lo suficiente para la necesidad del día. Los que trataron de almacenar para varios días, ¿qué pasó? Encontraban que criaban gusanos y no servía para consumo humano. Era menester depender de Dios diariamente. No podemos permitir que pase un solo día sin esa comunión vital con Dios. El cuerpo sufre cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si alimentas varias veces al día el cuerpo que es temporal, ¿cuánto más debemos alimentar nuestro espíritu que es eterno? Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia, no con migajas, no. Daniel fue la confianza de los reyes, sobrevivió a peligros de muerte, era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál fue su secreto? Oraba 3 veces al día con acción de gracias. Ese era un hábito que por nada interrumpía. Está registrado ahí en Daniel capítulo 6, el versículo 10. David. David fue rey de Israel y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era entonces su secreto? Vemos ahí que lo que nos dice Salmo 55, el versículo 16 y 17. Dice, en cuanto a mí decía él, o sea, David decía, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. La oración debe convertirse, amigos, hermanos y ministros, en algo tan natural como la respiración. Así derrotamos las fuerzas espirituales que obran contra nosotros y formamos una valla de protección alrededor nuestro. En esa forma estaremos preparados para la venida del Señor. Jesús enseñó que oráramos diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la tentación, ¿verdad? Si oramos como Cristo ordenó, nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes que nos pueda alcanzar. Algunos oran cuando ya se han metido en dificultades, no en esta forma, no comprometiendo que de haber orado antes podrían haber evitado la trampa. Es prevenirse del mal y evitarlo, el orar. El, avisa, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios 27:12. Jesús nos enseñó a orar para ser librados de la tentación en lugar de ser rescatados de ella después de ser atrapados por ella. En Getsemaní, Jesús oró con tal desesperación que su sudor cayó como sangre sobre la tierra. Se preparaba para la prueba gigantesca que venía. La victoria más grande de los siglos coronó sus esfuerzos.
según Lucas 22:43. Los discípulos también iban a ser probados, pero dormían. Cristo los llamó y les dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación, según Lucas 22:46. Ellos siguieron durmiendo. Cuando llegó la hora, los soldados armados llegaron y ellos cayeron en gran confusión. Pedro, en su pánico, negó al maestro y tuvo que llorar amargamente su cobardía. Su error terrible, ¿cuál fue? Fue que el no orar cuando la tentación amenazaba. Es advertencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día también. La época más peligrosa y terrible de la historia es hoy. La opresión satánica es peor que nunca antes y es necesario orar para no caer en tentación. Jesús enseñó algo más decisivo para los que desean ver sus oraciones contestadas. Él dijo que al orar pidiéramos y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, según Mateo 6:12. Si hay pecado, Dios no te contestará. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido. Si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Muchos se maravillarán que Dios no les conteste, que Dios no les conteste, pero se han olvidado que están enojados con el hermano o que no saludan a su vecino. La Biblia dice: procurad estar en paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Es menester que vivas en amor si deseas tener victoria en tus oraciones. Según Primera de Corintios, todo el capítulo 13, que nos habla del amor, qué es el amor y qué no es el amor. Todos estos puntos discutidos son fundamentos sólidos ¿para qué? Para una vida de oración victoriosa. Antes de comenzar a pedir por los niños y el resto de la familia y tus problemas, ora primero lo que Cristo nos enseña en la Biblia como el comienzo glorioso de todo periodo de oración. Entonces, de esta manera tu oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible. Así que el resumen del Padre Nuestro que Jesús dijo es: primero, Padre nuestro; segundo, santificado sea tu nombre; tercero, venga tu reino; cuarto, hágase tu voluntad; quinto, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy; y sexto, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores; y séptimo, no nos metas en tentaciones, líbranos del mal. ¿Ve? Es un patrón de oración. 7 pasos donde la plenitud de la oración queda alcanzada por el creyente. Cubre estos 7 pasos en oración ferviente lo más temprano posible para preparar un día en que el diablo va a tratar sin duda alguna de destruirte. Hay que hacerlo tempranamente. En la oración impides ¿qué? Impides las obras del diablo contra ti mismo y contra el prójimo por el cual oras. No importa por quién oras, sea por ti mismo o por otros, usa este patrón de oración dejado por Cristo y te asegurará la victoria. Pero no significa hacer una repetición de estos 7 pasos, no repetir por repetir, como hacen los que rezan, los que recitan. No, hay que entender cada paso y aplicarlo de una manera dirigida por el Espíritu Santo y haciéndolo con conocimiento, no repetir mecánicamente, porque se convierte en un rezo que no tiene sentido delante de Dios. Fíjate que los primeros 2 pasos son una introducción.
Luego, los otros 5 pasos son peticiones que cubren la plenitud de cualquier necesidad que pueda tener el ser humano. Pídele a Dios sabiduría para que en cada paso abundes y profundices conforme te inspire el Espíritu Santo. No es, vuelvo y repito vuelvo y digo y reitero que no es para repetirlo de memoria, no, es para orar cada fase creyendo y abundando en ella conforme al Espíritu Santo te inspire. Lo que repitas de memoria sin detenerte a creerlo en tu corazón es tiempo perdido. Eso enseña la escritura en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Creo que es muy importante ilustrar lo que hemos enseñado o lo que les he dado a saber. Después de introducirte en la oración clamando al Padre y teniendo un buen rato de alabanza y oración y adoración, has cubierto los primeros 2 pasos. No olvides que en todo el resto de la oración, cuando comiences con los 5 pasos restantes, siempre debes saturar cada parte con alabanza. Al orar en el tercer paso y clamar, venga tu reino, ahí oras todo lo que crees importante para acelerar la evangelización mundial y que su reino se establezca. Que saques el tiempo para predicar, para hablarle a alguien de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de la humanidad. Eh, en este punto clama para que Jesús envíe obreros a su mies. En la parte de la evangelización, que, que Jesús provea o que nuestro Dios nos provea finanzas a misioneros, que abra puertas en todos los países, que nos entregue las formas de comunicación mediante el Espíritu Santo, que ponga las autoridades de los países a favor de la iglesia de Cristo. Clama que Dios te revele otros aspectos que pueden ser importantes. También tenemos otro paso que es obvio, pero clama con profundidad. Anhélalo de todo corazón y reclámalo para ti y para toda la tierra, para que haya que paz y sosiego y podamos llevar la palabra a toda criatura en lo poco que falta. Otro de los pasos es primordialmente espiritual. Pide que en cada día Él te dé en abundancia pan de vida, o sea, te haga partícipe de su palabra en forma sobrenaturalmente o sobreabundantemente. Ahí puedes reclamar que por esa palabra Jesús te llene de fe mediante el Espíritu Santo, te limpie y te santifique, te dé salud del cuerpo, inteligencia a la escritura, etcétera, etcétera. El pan material vendrá por añadidura y sin falla, si eres fiel. Anhele primero, anhela primero el pan espiritual. Otro paso, y viene a ser como el sexto, tiene que ver con profunda humillación. No solo por cualquier falta que podamos haber cometido, sino también por lo más mínimo que hayamos dejado de hacer relativo a su obra. Necesitamos estar humillados en su presencia. Ora uno a uno y por sus nombres, por los que te hacen injusticia, te difaman o te ofenden en alguna forma. Pídele a Dios que te dé amor por ellos. El séptimo paso es demandando, en este caso, la protección diaria contra Satanás. Por eso es tan importante hacer el primer periodo de oración de madrugada o lo más temprano posible. Así rompemos el más mínimo plan que el diablo tenga en ese día contra nosotros. ¿Por qué? Porque nos adelantamos, porque estamos de pie, aún cuando ni siquiera el alba apunta. Nota la importancia de la oración diaria y de cubrir los pasos del Padre nuestro todos los días y lo más temprano posible. Ahí está el gran secreto de la vida victoriosa en Cristo y también la causa de tantos cristianos fracasados por no tener una vida de oración abundante y ordenada.
Gloria sea a Dios. En Mateo 8:17, el profeta Isaías dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También en Isaías, Cristo lo hizo en la cruz. Todo el que esté enfermo, crea y reciba lo que Jesús hizo ya por cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, bendiciones.